Lo previsible es 2022. Pueden ocurrir muchas cosas como ya ha ocurrido en el pasado varias veces. Bueno, y también me ha venido muy bien que esta mañana Esteban me diera la charla sobre GPUs, porque en algunas cosas hay integraciones entre la keynote de esta mañana y la que vamos a ver esta tarde. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues esto es un poco un índice. Primero hablaremos un poquito de qué ha pasado, cuáles son las tendencias y dónde están los límites de esta evolución. Después hablaremos de por qué se ha producido esa evolución, cuáles han sido los componentes que han llevado los procesadores a la situación que en este momento nos encontramos, y luego hablaremos un poco de qué hemos venido ya haciendo desde hace casi una década y vamos a seguir haciendo un poco mientras que esta tecnología dure. Esta transparencia, que es de Intel, recoge un poco el conjunto de buenas noticias que ha habido durante 50 años. Durante 50 años, los componentes que hemos utilizado para construir los sistemas digitales, los computadores, eran cada vez más pequeños. El retardo del elemento básico de la puerta o del transistor era cada vez menor y el consumo de energía, los vatios por cada transición, por cada cambio de estado, también era cada vez menor. Y esto se ha producido desde que empezaron a construirse los sistemas digitales con válvulas de vacío. Pasamos a los transistores y después pasamos a los circuitos integrados. Y todo esto se ha producido de forma inexorable hasta hace relativamente poco tiempo. Eso ha conducido a esta evolución que está un poco en una transparencia desde el primer computador operativo que hacía 100 operaciones por segundo hasta el computador que ocupa la posición 1 en esa lista que esta mañana comentaba Esteban del top 500, que en este momento produce 33,9 petaflop. Y quizás el dispositivo, al margen de las CPUs de propósito general integrado, que tiene mayor potencia, que es el procesador Power 8, que produce un chip cerca del teraflop. Bueno, como referencia, el teléfono móvil que podemos tener nosotros da entre 200 y 400 megaflop, y tener en cuenta que la máquina que ocupaba el lugar 1 en ese top 500 hasta el año 2000 tenía un teraflop. O sea que prácticamente tenemos casi la mitad del supercomputador más rápido del año 2000 en nuestros teléfonos móviles. Bueno, esta es la lista que también esta mañana puso Esteban. El primer computador es un computador que está instalado en China, que utiliza con procesadores Intel, tanto el procesador de proceso general como el acelerador, en este caso para operación en capa flotante, que no es una GPU, sino es lo que Intel fabrica como competencia de la GPU de Nvidia, que es el Xeon Phi. El segundo sí que utiliza Nvidia Kepler, y los otros tres elementos no utilizan ningún tipo de acelerador específico, ni Xeon Phi ni GPU, sino utilizan aceleradores propietarios. En todos los casos, en el caso de IBM con un procesador especial para esta serie, los Blue Gene, y en el caso de Fujitsu también construye procesadores específicos para sus supercomputadores. ¿Cómo son? Pues en vez de asociar una GPU o un Xeon Phi a un core convencional, lo que hacen es modificar un core convencional y añadirle procesadores vectoriales que actúan en sincronía con el procesador principal. En el caso tanto de Fujitsu como de IBM, tienen un procesador específico que incluye todo junto en un solo dispositivo para construir estas máquinas. Bueno, aquí tenéis un poco qué es lo que ha ocurrido. Esta lista top 500 se actualiza cada 6 meses, por tanto la última actualización es de julio del 15, y en unas semanas, en noviembre, tendremos la siguiente actualización. Lo importante aquí es cómo evoluciona. El número en 24 meses, el total de todas las máquinas era 223 petaflop, y 24 meses después es 363 petaflop. La última máquina tenía 96 teraflop, la última máquina a día de hoy tiene 166. Pero esto no es suficiente. El reto que tenemos en este momento es lo que llama Exascale, o la máquina del exaflop. La máquina del exaflop es
2 órdenes de magnitud más potente que la máquina más potente que tenemos ahora. ¿El problema cuál es? El problema es cómo llegar a ese 10 a la 18 consumiendo solamente 20 megavatios. Y digo solamente, 20 megavatios es una ciudad de tipo intermedio, porque más de ahí no podemos llegar. El problema, entonces, ¿qué es? Esa máquina que está en el top 500 Green, Riken, que ha aparecido también esta mañana, tiene un rendimiento de aproximadamente 7 gigaflops por vatio. Para llegar al exaflop con 20 vatios tenemos que multiplicar eso casi por 2 órdenes de magnitud. Tenemos que hacer procesadores que generen las operaciones consumiendo casi 100 veces menos de lo que están consumiendo ahora. Y ese es el reto para llegar a esa frontera del exaflop. Un reto que, según la última iniciativa americana de julio de este año del presidente Obama, quieren desplegar una máquina de exaflop en el año 2023. Ese es el reto tecnológico para el nuevo supercomputador de siguiente generación. Bueno, y todo esto ha ocurrido por la famosa ley de Moore. La famosa ley de Moore, este es el artículo original, año 65. Y obviamente no es una ley, es una simple predicción empírica de lo que había ocurrido en los 5 años escasos de desarrollo de los circuitos integrados y lo que podía pasar en los 10 años siguientes. Gordon Moore, que es uno de los cofundadores de Intel, no se atrevió a pronosticar más, habló solo desde el año 65 al 75. Y eso es lo que predijo, que este iba a ser el crecimiento en el número de transistores que cabían en un circuito integrado. Bueno, lo sorprendente del caso es que 50 años después se ha producido de forma sistemática este crecimiento. Por tanto, si nos vamos a estados de transparencia, aquí tenemos un poco cómo ha ido evolucionando la tecnología. Esto es un poco un roadmap de Intel. Veis que más o menos este es el camino. En 2005 se introduce 65 nanómetros, 2007 45, 2009 32. Veis cada 24 meses un nuevo nodo tecnológico, por tanto transistores más pequeños que consumen menos y que conmutan más rápido. Pero eso ha ido cambiando. Este es el roadmap original, por eso lo he puesto. Veis que he ido poniendo cruces. ¿Qué pasa? Que a partir de los 32 nanómetros las cosas no se han producido igual. Las cosas han ido mucho más lentas. En una transparencia a continuación lo veremos. Pero lo que estaba previsto para el 13, para el 15, que eran 11 y 15 y ahora van a ser 14 y 10, está previsto para finales del 17 o principios del 18. Por tanto, la ley de Moore se ha ralentizado. Ya no tenemos un nuevo nodo tecnológico cada 24 meses, sino que el salto a 10 nanómetros se va a producir con 44 meses de retraso sobre el salto anterior. Lo cual va a hacer que, ¿qué va a venir después? Pues la previsión en este momento es 7 y 5 nanómetros. Y ahí se acaba la historia a día de hoy. Después veremos. Bueno, ¿qué ha ocurrido en todo este camino también? Que tenemos la percepción de que lo único que ha cambiado es que los transistores son más pequeños. Eso es verdad. Pero han cambiado muchas más cosas dentro del transistor. Han cambiado los materiales con los que está construido. Materiales que han ido mejorando las características del transistor. De hecho, de 32 a 22 nanómetros hay un gran salto porque cambia drásticamente el diseño de cada transistor. Aparecen transistores 3D, aparecen nuevos materiales que facilitan, permiten reducir drásticamente el consumo por conmutación y también mejorar de alguna forma la velocidad, conmutar en menos tiempo, conmutar más rápido. Bueno, y hasta aquí, hasta 22 nanómetros, hemos seguido estirando el mecanismo de litografía convencional, una litografía óptica, que estaba utilizando una longitud de onda de 193 nanómetros. Con eso estábamos diseñando, realmente esculpiendo en el silicio, transistores de 22 nanómetros. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues ahí está que los tecnólogos son muy ingeniosos y mediante una serie de procedimientos físicos de difractar el haz por una serie de materiales específicos, diferentes constantes de difracción, logran afinar el haz y transformar un haz de 193 nanómetros de longitud de onda en un mucho más fino para esculpir los transistores. Eso también se ha acabado. Se ha acabado con los
La siguiente generación, 14 nanómetros, que es la que ahora está vendiendo Intel, para la siguiente generación, la de 10, hace falta pasar a la nueva tecnología de litografía, mucho más costosa, que va a producir probablemente volúmenes de producción reducidos, mientras que la convencional puede producir en una línea 300 obleas por hora. La nueva litografía solo va a producir alrededor de 100, lo cual inmediatamente va a encarecer el precio de los componentes, lógicamente. Bueno, y este es ese roadmap modificado también de Intel. Veis que Intel habla del TikTok. El TikTok significa que como veis aquí, cada 24 meses cambia el nodo tecnológico. Hace transistores más pequeños, para entenderlos. Y cada 24 meses, pero entre medias, cambia el diseño del procesador, cambia la microarquitectura. De manera que nunca coinciden en el tiempo un cambio en la tecnología de implementación con un cambio en el diseño del procesador, para tratar de minimizar los riesgos. Cambio el diseño sobre una tecnología ya probada y que funciona a nivel industrial, y cambio la tecnología sobre un diseño ya probado y que no plantea ningún problema. Eso es lo que se ha ido produciendo. Hasta aquí eran esos 24 meses, después hemos pasado a 36, ahora estamos pasando a 40 y el próximo TIC será 44 meses. Por tanto, la ley de Moore no se acaba, pero este roadmap indica que estamos un poco en el final. Cada vez cuesta más dar el siguiente paso. Cuesta más en tiempo, el esfuerzo tecnológico es mayor, y sobre esto está incidiendo dos cosas. Una, obviamente, las dificultades importantes que está teniendo Intel, que es el líder a nivel de... también, que no tiene competencia cercana. O sea, el resto de los fabricantes van una generación por detrás. Por tanto, tampoco hay presión que le empuje. Y eso también hace que estos pasos se vayan... Pero de todas maneras hay problemas serios. La tecnología de 14 nanómetros que tenemos ahora en el mercado, su periodo de introducción ha sido muchísimo más lenta que ninguna generación anterior. De hecho, en el año 14 aparecen solamente unos modelos, unos primeros procesadores con tecnología de 14 nanómetros que eran de muy bajo consumo y que trabajaban a una frecuencia muy baja. El problema es que a mayor frecuencia no funcionaban bien. Y durante el año 15, pero muy despacio, se han ido introduciendo en el siguiente nivel, que es el desktop, algunas versiones, como el Pentium D y algunas más. Pero la generación de 14 nanómetros no ha llegado todavía a los servidores. La serie E está evolucionando y cambiando arquitecturas Haswell y no arquitectura Broadwell, que es la de 14 nanómetros. Por tanto, todo va mucho más despacio, y ese periodo que en Intel ha sido habitualmente de entre 9 y 12 meses de convertir toda la gama a la nueva tecnología, ahora va a durar más de 2 años, probablemente. Bueno, ¿y qué más está ocurriendo? ¿O qué más nos indica que esto de la ley de Moore se está acabando, que estamos en el límite? Aquí tenemos dos gráficas que dan dos puntos de vista muy diferentes. Otro factor relevante es que cada nueva tecnología, el costo del transistor de fabricación se reduce. Por tanto, todo va bien. Todos los parámetros que definen el proceso son positivos. Pero mientras que Intel sigue apostando por reducción hasta 10 y más allá de 10 nanómetros, el resto de los fabricantes, y aquí también son muy poquitos. Ahora ya circuitos integrados fabrican Intel por un lado, Global, IBM y algunos más, Samsung y TSMC, que es el mayor suministrador, que es una empresa de Taiwán. Y todos los chips que consumimos, los que hace cualquiera, Qualcomm para teléfonos móviles, Nvidia, todos los fabrican estos 4 suministradores, no, más bien 3, porque Intel solo fabrica para él mismo en este momento. Entonces, sin embargo, la previsión un poco de estos otros fabricantes es que el costo del transistor no solo no va a decrecer, sino que va a crecer, lo cual supone una dificultad tecnológica muy importante, más en su mercado, porque ellos están muy centrados sobre dispositivos de bajo costo y grandes volúmenes de fabricación, que son muy sensibles al precio. Por tanto, mientras que uno puede pagar por una GPU de Nvidia bastante dinero, un fabricante de teléfonos móviles no va a pagar mucho dinero por el chip que tiene que integrar en su teléfono. Entonces, aquí hay un problema adicional. Bueno,
¿Hasta cuándo? Bueno, pues 2023, 2024, eso es la previsión posible ahora. Tenemos 8 o 9 años por delante. Yo creo que desde aproximadamente finales de la década de los 90 se habla del final de la ley de Moore. Y cada vez ha habido avances, tanto en la investigación básica sobre materiales, como en los mismos procesos tecnológicos que han retrasado ese momento. Ahora sí que parece que estamos en el límite. Pero bueno, hay muchas cosas por ahí. Por ejemplo, IBM ya ha presentado un transistor operativo en un chip a 7 nanómetros. Es probable que IBM pegue un salto tecnológico, se salte alguna generación para ahí. Bueno, en 2017 dice que va a estar en producción. ¿Qué más? Bueno, hay muchas tecnologías en este momento en investigación. Dispositivos conmutadores de nanotubos de carbono, presentados por IBM este año. Por otro lado, un nuevo material, el sileno, que es silicio construido con un proceso muy parecido al que se produce el grafeno. Por tanto, es un material con el espesor de un átomo. Si ese material que se está produciendo, hay un trabajo de la Universidad de Utah que está puesto más o menos en un plan de prototipo, el problema es que el material es muy inestable, solo funciona bajo determinadas condiciones, pero eso produciría dispositivos de computación mucho más pequeños y que consumen mucho menos. Bueno, eso es lo que sería la continuación de las tecnologías que estamos manejando. Si nos vamos a otras áreas y con otros materiales, hay muchas más alternativas. En cualquier caso, hay muchos problemas por resolver para utilizar estas nuevas tecnologías, pero también hay tiempo. Hay 8 o 10 años de tiempo para ir resolviendo estos problemas. Bueno, por tanto, la ley de Moore está llegando al límite. Pero es que además los últimos años de la ley de Moore no han sido como los anteriores. Hasta el año 2000, 2002, las cosas han funcionado perfectamente, exactamente como aquellas gráficas de la primera transparencia. Pero a partir del 2002-2004 las cosas empezaron a empeorar. Hasta entonces todo ha funcionado con el modelo de escalado de Denham, Denham es un investigador de IBM que en un artículo del año 74 propuso las leyes de escalado, cómo iban a escalar los parámetros de los circuitos integrados. De alguna forma, si ese es el factor de escalado, esto es cómo variaban las diferentes dimensiones y parámetros del circuito. De manera que si el factor de escala era ese, las dimensiones se reducían en ese factor de escala, el voltaje de alimentación se reducía, la corriente de consumo se reducía, la capacidad de también, el consumo se reducía como el cuadrado del factor de escalado, por tanto consumimos mucho menos y por tanto la densidad de potencia o el consumo, por tanto los chips cada generación iban consumiendo básicamente lo mismo, pero cada vez eran más complejos y podían hacer más cosas. El retardo, tiempo de conmutación también. Y esto hasta que hemos pasado de tecnologías de 45 nanómetros hacia abajo. ¿Qué ha pasado entonces? Que esto se ha roto. Y por tanto, las dimensiones siguen escalando igual. Pero, ¿qué pasa con el voltaje? Que ya no lo puedo bajar más. En este momento estamos alimentando nuestros circuitos con 0,8 voltios. Ahora el umbral, la distancia entre el voltaje de alimentación y la tensión umbral es muy pequeña. Por tanto, ahí no hay forma de reducir más. Si no hay forma de reducir más, aquí ya no reducimos. La corriente sigue escalando, la capacidad escala pero menos. Y ya el consumo no baja tanto. Baja, antes era un factor cuadrático, ahora un factor... Y luego, por tanto, la densidad de potencia que está ocurriendo, que está creciendo. Consumo más por unidad de superficie. Necesito disipar más calor, porque al final todos los vatios por efecto Joule se tienen que disipar en forma de calor por unidad de superficie. Lo cual significa que o refrigero mejor o caliento menos. Porque si no el circuito deja de funcionar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que está pasando ahora. Y eso es lo que ha conducido que todo haya cambiado a partir del año 2002-2004. Hasta entonces, ¿qué hemos ido haciendo? Pues hemos ido construyendo procesadores que cada vez eran más potentes, ocupaban toda el área disponible en el circuito integrado, eran más potentes y producían un retorno inmediato de prestaciones o de desempeño al usuario final. Fijaros que
este final del escalador me ha producido que desde, de alguna forma, las proyecciones del 2001 que me llevaban la tensión de alimentación por debajo de 0,5, nos estamos moviendo aquí. Hay alguna posibilidad de mejora, pero todavía muy... Todo eso a qué ha conducido. Como veis que el power ya no escala igual, hemos ido creciendo el consumo de los dispositivos. De manera que los dispositivos de Intel que tenemos aquí, desde consumir entre 40 y 50 vatios, se fueron a consumir en muy poco tiempo más de 120 vatios. Eso fue un poco el final de este camino. Ese fue el famoso Pentium 4, que estuvo vendiendo Intel hasta el año 2004. ¿Qué ocurría? Que por encima de esos vatios era imposible refrigerar por medios baratos y estándar el sistema. Por tanto, ¿qué ocurría? Que no podía seguir en ese camino. Algunos lo vieron antes que Intel. IBM y AMD ya en 2000 empezaron a cambiar su roadmap. Intel tardó más, probablemente pensando que su capacidad tecnológica le iba a permitir aliviar este problema. Evidentemente no lo logró y en un determinado momento tuvo que cambiar el chip. A partir de aquí, el problema clave en los procesadores y en los sistemas es el consumo, la potencia. Y eso es lo que, de alguna forma, está conduciendo todos los caminos, tanto a nivel de procesador como a nivel de sistema, de gran sistema. Recordad que el mayor limitación para llegar al exaflop es mantener el consumo del sistema global por debajo de 20 megavatios. Aquí el reto a nivel de procesador es que un procesador, para seguirlo utilizando como lo estamos utilizando ahora, un chip no puede consumir más de 125 hasta 140 vatios, es un poco el límite. ¿Qué hemos ido haciendo? Pues aplicar todo lo que se nos ha ocurrido para reducir de alguna forma el consumo. Por un lado, bueno, un mecanismo del voltaje y de la frecuencia. Si yo reduzco la frecuencia y reduzco el voltaje de alimentación, puedo reducir el consumo. Eso simplemente es una medida defensiva. A partir de ahí el procesador va a ir más despacio y el rendimiento va a caer. Si esa medida defensiva que tienen todos los procesadores no llega a funcionar, empiezo a apagar. En un multicore actual empiezo a apagar cores, hasta que logro mantener la temperatura del sistema en un nivel tolerable. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Esto ya es más a nivel de diseño. Todas las técnicas de clock gating y voltage gating. ¿Qué significa eso? En un procesador actual es muy complejo. Hay muchas cosas. No todo se está utilizando en todos los momentos. Pero a cualquier parte del procesador que le esté llegando el clock, está produciendo conmutaciones y está consumiendo. Por tanto, el primer punto es inhibir el clock de todas aquellas partes del procesador que no están actuando. Un ejemplo muy simple. Si yo tengo un procesador que tiene 4 o 6 unidades de procesamiento de enteros y otras 4 de coma flotante, y mi programa no procesa datos en coma flotante en este momento, las 4 de coma flotante las puedo inhibir el reloj. Y es más, dando un paso más allá, les puedo quitar la alimentación. Inhibiendo el reloj deja de consumir lo que llamamos consumo dinámico. Si quito la alimentación también quito el consumo estático. Por tanto, para esa parte del procesador consumo cero. Luego, diferentes dominios del reloj. No todas las partes del procesador tienen por qué funcionar a la misma frecuencia sin perturbar el rendimiento. Puedo utilizar, y de hecho utilizo diferentes relojes para las diferentes partes del reloj. El crossbar que va en un multicore, la memoria caché del tercer nivel, etcétera, etcétera. También adaptación de recursos internos en el procesador. Un procesador actual tiene una serie de recursos que están pensados para conseguir obtener el máximo de rendimiento posible. Pero hay aplicaciones que por su naturaleza no llegan a usar todos esos recursos. Por tanto, lo que puedo hacer es reducir el tamaño de esos recursos. Reducir el tamaño de las cachés de cada nivel, el tamaño de los mecanismos de predicción de saltos, el tamaño de la ventana de instrucciones. Estas cosas a lo mejor básicamente son mecanismos que permiten al procesador procesar muchas instrucciones por unidad de tiempo. Un procesador en este momento lo que hace es, cada ciclo busca de memoria entre 6 y 8, entre 4 y 8 instrucciones diferentes. Las analiza, las decodifica y las lanza a ejecutar.
y las mete en un mecanismo que es la ventana de instrucciones. Y ahí las instrucciones esperan a tener sus operandos. Cuando cada instrucción tiene su operando, se dispara y se ejecuta. Por tanto, las instrucciones en un procesador actual no se ejecutan en el mismo orden en que estaban escritos en el programa original. Se ejecutan en el orden en que manda el flujo de datos del algoritmo que estoy ejecutando. Bueno, pues todos esos mecanismos lo que puedo hacer es adaptar su tamaño porque consumen mucho a las necesidades en cada momento del programa. Y obviamente, en el extremo, utilizar cores más simples. El camino hasta el 2004 era construir en cada generación procesadores más complejos. El camino después puede ser procesadores igual de complejos o algo más simples, pero que consuman menos por unidad de trabajo ejecutado, que es al final el problema que tengo en este momento. Bueno, y eso está un poco recogido aquí. También Pollack, que es un diseñador de Intel, la famosa regla de Pollack. ¿Qué significa esto? Pues que si yo multiplico el número de transistores y el consumo por 2, el rendimiento solo lo multiplico por 1,4. Si lo multiplico por 4, el rendimiento solo lo multiplico por 2. Por tanto, aprovecharé mucho mejor los vatios en estos cores simples y lentos que en estos cores rápidos. Y hay aplicaciones que pueden ir igual de bien con cores simples que con cores complejos. Aplicaciones típicamente enteras. Aplicaciones de base de datos que implique solo manejo de enteros. Sin embargo, otras aplicaciones muy relevantes que manejan coma flotante pues tienen mucho mejor rendimiento con estos cores rápidos, porque tienen mucha más infraestructura para procesar ese tipo de elementos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues algo que veremos un poco después. A lo mejor la solución es tener de todo en un solo chip y en un solo sistema, y utilizar en cada caso lo que mejor vaya para el programa o el thread que quiero ejecutar. Bueno, esto lo vamos a saltar. Tercero de los 3 elementos que han producido este desarrollo, la microarquitectura. La microarquitectura la definimos como el diseño del procesador. ¿Cómo está hecho ese core o ese procesador por dentro? ¿Cómo está organizado su trabajo? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo trabaja en cada ciclo de trabajo? Bueno, pues lo que tenemos aquí es una gráfica en la cual abajo tenemos el incremento de prestaciones que se conseguiría exclusivamente por la mejora tecnológica, básicamente por el clock, por la frecuencia. Y aquí tenemos una sucesión de técnicas arquitectónicas que han ido subiendo ese nivel. Además de la mejora en el reloj, todo esto ha ido mejorando el rendimiento del procesador para que de forma agregada tenga ese rendimiento global que tenemos ahí. Y aquí tenemos, pues, ejecución fuera de orden especulativa, predicción de saltos, tenemos técnicas, todos los niveles de caché en chip, tenemos pipelines muy profundos, segmentación y por último, esta transparencia es de Intel y por eso pone hiperthreading. El nombre estándar es multithreading, pero Intel acuñó este término y por eso está ahí. Bueno, ¿qué hemos hecho con la microarquitectura? Pues hemos utilizado un modelo de ejecución que es el modelo superescalar, que ejecución fuera de orden, eso que os decía de que las instrucciones se lanzan al procesador y cada una se ejecuta cuando tiene sus datos. Hemos aplicado una serie de técnicas. ¿Pero qué significa especular? En vez de esperar a que una instrucción de salto se resuelva, lo que voy a hacer es predecir lo que va a hacer el salto y seguir ejecutando instrucciones. Cuando el salto muchos ciclos después se resuelve, chequeo si la predicción y el comportamiento han sido iguales y todo ha ido bien. Si no, anulo las instrucciones que he ejecutado de forma especulativa. Bueno, caches que no bloquean, por tanto, mucho más flujo de datos de las caches al procesador. Para que os hagáis una idea, la caché en los procesadores antiguos, cuando estaba atendiendo una demanda y producía un fallo, hasta que no reemplazaba la línea se quedaba bloqueada. Las cachés de nuestros procesadores actuales siguen sirviendo datos aunque estén reemplazando líneas de forma simultánea. Ancho superescalar, ¿qué significa? El número de instrucciones que por cada ciclo yo busco en mi memoria y emito, decodifico y emito hacia el procesador para ejecución. Bueno, y alguna cosa más. Todo esto lo hemos llevado al límite durante prácticamente 2 décadas y media, casi 3, en los procesadores integrados durante década y media. Eso producía lo que los jóvenes ya no se acordarán, pero los que tenemos algo más, que hasta el año 2000 uno no tenía que preocuparse mucho por optimizar su código, porque sabía que Intel
a los 18 meses o 24 le daba la siguiente generación con el doble de prestaciones. Subo a su tienda y por el mismo precio se compraba el nuevo equipo y le daba el doble de prestaciones. Por tanto, ganancia en rendimiento, en desempeño, sin problemas. Eso se truncó en el año 2004. En el año 2004 ya, desde entonces hasta acá, los procesadores siguen siendo básicamente, siguen teniendo el mismo rendimiento por core. Ahora lo que pasa es que lo que hacemos es meter mucho más cores en un chip. Pero eso no tiene el mismo retorno inmediato en rendimiento. Una aplicación antigua y para realizarla en muchos threads, para que cada thread vaya a un procesador, yo no voy a ganar nada. Voy a tardar básicamente lo mismo. Yo tendré un multicore con 18 cores y solo uno está trabajando. Los demás están viendo qué pasa, sin hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a saltarnos aquí. Por tanto, este modelo lo que hacía básicamente es intentar obtener lo que se denomina paralelismo a nivel de instrucción, ILP. ¿Qué significa eso? Que yo cojo un thread y lo que hace el procesador es entresacar de ese thread todas las instrucciones que son independientes y se pueden ejecutar al mismo tiempo. Y las va sacando en cada ciclo todas las que pueda, hasta que agote recursos. El problema es, en mis programas, ¿cuántas instrucciones de esas independientes puede encontrar el procesador en cada ciclo? Pues no hay tantas. Ahí tenéis en la siguiente transparencia, datos que dan un poco idea de que ese número es muy limitado. En muchos programas no más de 4. Y esto además asumiendo que esa ventana de instrucciones puede mantener hasta 1024 instrucciones dentro del procesador. Los que estamos usando ahora mantienen alrededor de la cuarta parte, entre 220 y 240 instrucciones. Por tanto, en un caso de un procesador actual esto es menor. ¿Qué significa? Que yo pongo muchos recursos para obtener algo que es escaso. Y por tanto, el retorno que voy a tener de esos recursos va a ser bajo. Por otro lado, esta mañana también lo planteaba Esteban, el otro gran problema es el ancho de banda con memoria. El ancho de banda con memoria, ¿qué significa? Significa básicamente que los datos que yo necesito en mi procesador están más alejados medidos en ciclos del procesador. Por tanto, voy a tardar mucho más tiempo en tener las velocidades relativas del procesador y de la memoria han ido divergiendo a lo largo del tiempo. En los años 80, un procesador podía acceder en un ciclo a la memoria principal. 1000 ciclos para acceder a la memoria principal. Afortunadamente, entre comillas, esto se paró en el año 2004. Recordáis que hasta el 2004 llegamos a tener procesadores en x86 a 3,8 GHz. Después bajaron y ahora nos mantenemos en alrededor de 3, 3,2, 3,4 generación tras generación. Por tanto, ese gap afortunadamente no se ha seguido abriendo, se ha mantenido estable, pero sigue siendo un problema. Bueno, ¿qué ocurre con todo esto que he dicho de que ese paralelismo a nivel de instrucciones es escaso? Pues que al final de esa posibilidad de ejecutar 4 o 8 instrucciones por ciclo, en la mayoría de los ciclos no las uso. Aquí tenéis un ejemplo para un procesador que podría ejecutar 4. Todos los cuadros en blanco son oportunidades de ejecución que no puedo aprovechar. ¿Por qué? Pues porque hay una operación de alta latencia que todavía no ha generado resultados. O porque hay dependencias entre datos. Significa que todos esos huecos blancos son pérdidas de rendimiento. Del rendimiento teórico solo se obtiene estos cuadros en azul. ¿Cuál es la idea entonces? Pues intentar resolver esto. Fijaros en esta otra gráfica. La barra roja es el porcentaje del tiempo que se está utilizando los recursos del procesador. Todas las demás son paradas debido a múltiples causas. Por tanto, como veis, aproximadamente entre el 10 y el 15% del tiempo y de los recursos del procesador se están usando. El otro 85% no se puede usar. ¿Por qué? Porque un thread no puede encontrar más trabajo en un solo thread para hacerlo. Bueno, ¿soluciona todo esto? Pues buscar de alguna forma otras formas de paralelismo. Si en un thread no hay suficiente, voy a intentar ejecutar dos alternativas. Una, en un solo sistema intentar poner muchos más cores, que no es ni más ni menos que un escalado de los multiprocesadores que vienen estando en el mercado de los años 60. Y por otro lado, intentar que esos 85% de recursos que un solo procesador no es capaz de usarlos,
que ese thread lo comparta con otros threads que se estén ejecutando simultáneamente con él. Y llegamos a la idea de multithread. Están ejecutando en un solo procesador, en un solo core, varios threads simultáneamente. ¿Cuántos? Bueno, en cada diseño variará en función de las características del diseño. Bueno, esto simplemente es el punto en que todo cambia. Y aquí lo he datado más o menos en el momento en que Intel decide que no funciona y que tiene que cambiar el chip. Eso se produce en el año 2004, cuando Intel cancela todos los desarrollos posteriores a Pentium 4 y se pone a hacer multicores como todos los demás. Bueno, fijaros aquí que esto era las expectativas de desarrollo de la potencia por core y esto es la realidad. Hay un punto, 2004, en que ya la potencia por procesador o por core no crece. Lo que crece es el número de cores por sistema. ¿De acuerdo? Bueno, como vamos mal, la siguiente la... Y esto es un poco una imagen global de lo que ha ido ocurriendo. Fijaros que transistores siguen creciendo, rendimiento de un solo thread en un procesador se ha estabilizado, la frecuencia se ha estabilizado, el consumo se ha estabilizado porque no hay más remedio y lo único que ha crecido es el número de cores por chip. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer para seguir mejorando el rendimiento? Bueno, mejoras a nivel de core. Hacer mejoras en el diseño del procesador para mejorar el balance power performance o potencia desempeño. Hay cosas, todas esas cosas que hemos ido viendo de adaptado dinámico de las estructuras van en esa línea. Bueno, como tengo más transistores y no puedo hacer procesadores más complejos, voy a conseguir una evolución de cada vez más cores por chip. En este momento Intel está metiendo 18 cores en las versiones para server E5 de su último procesador. Bueno, la siguiente generación probablemente los cores en un diseño. Balance, complejidad y sobre todo chip heterogéneos. Por tanto, vamos a tener que ir a chips que mezclen cosas, que mezclen cores simples con cores complejos, porque cada uno es más eficaz para determinadas cosas, que mezclen cores de procesos, aceleradores, GPUs, FPGAs, aceleradores especializados, todo eso en un solo chip. Es la forma más óptima en que vamos a utilizar los transistores, pero fijaros que eso tiene algunas limitaciones. Habrá muchas cosas en el chip que para determinados usuarios no les sirvan para nada y que en muchos momentos del procesamiento no se estén usando porque son adecuadas para algo que en ese momento no se está haciendo. Y todo esto está llegando. Esta mañana todos los grandes clústeres, menos como ha visto algunos, son sistemas heterogéneos. Pero es que también los teléfonos móviles que estamos usando son heterogéneos. Los teléfonos móviles de última generación, Samsung, Apple, este que llevo yo, que es de un fabricante español, pero los hace muy buenos, y a la tercera parte, pues están utilizando 8 cores, 4 muy rápidos y 4 mucho más simples. Los cores rápidos solo se habilitan cuando hay que procesar una imagen o aplicaciones muy pesadas. Cuando no, está trabajando un solo core y además de lo que consumen muy poquito. Por tanto, eso ya lo empezamos a tener en muchos dispositivos. Primero en aquellos que son mucho más sensibles al consumo. Acabará llegando a todos los sitios. Y como me han dicho que me quedan por mi reloj un poco más de 20 minutos, menos de 20 minutos, ¿no? Bueno. Vamos a ir saltando. ¿Qué estamos utilizando a nivel de multithreading? ¿Qué es simultáneo multithreading? Es lo que Intel llama hyperthreading. Es ejecutar simultáneamente en un procesador o en un core varios threads. Intel lo está limitando a 2-4 threads. Busca instrucciones de todos los threads activos y trata de lanzar, emitir y ejecutar aquellas que tengan sus operandos disponibles. Ahora esos huecos que antes no llenaban un solo thread los pueden ir llenando otros threads. IBM es más agresiva, maneja hasta 8 threads por core en el Power 8. Spark, o Oracle en este momento con sus arquitecturas Spark, es todavía más agresiva, maneja 16 threads por cada uno de los cores. ¿Cuál es la idea? Pues un procesador algo más complejo que lo que está haciendo es, fijaros, simultáneamente está mezclando instrucciones de hasta 16 threads dentro de un solo procesador físico. Eso habitualmente desde el sistema operativo se ve como múltiples procesadores virtuales, cada uno ejecutando un thread, pero esos procesadores virtuales están soportados sobre un solo procesador físico.
Y eso es lo que permite que entre todos compartan recursos y da lugar a muchos y nuevos problemas. Ahí tenéis un poco todos los que lo utilizan. IBM lo puso en el Pentium 4 casi al final, después hasta en el Halen lo eliminó de los procesadores, tanto en el Core como en el Core 2, y a partir de el Halen ha ido formando parte integrante y mejorando en cada generación de todas las siguientes evoluciones del procesador. Bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? Para que dejaros un poco tiempo para algunas preguntas. Bueno, pues que las cosas están cambiando y de forma muy rápida. En este momento cada vez hay más plataformas diferentes, con demandas diferentes de volumen, sobre todo plataformas en las cuales lo que prima es el consumo y el rendimiento solo está condicionado por tener una sensibilidad por el usuario razonable de lo que está consiguiendo. Hay otros casos donde el rendimiento es prioritario. Por tanto, tenemos un conjunto de elementos con diferentes balances, power, rendimiento, que deben ajustarse en cada caso. Además, hay un aspecto importante que es clave para muchas de estas cosas, las comunicaciones. Las comunicaciones a todos los niveles han evolucionado mucho más que otras áreas en esta. Pero es que las comunicaciones ahora son también parte integrante del procesador. Mientras que los procesadores que hemos utilizado hasta entonces, todas las comunicaciones eran externas al chip, en los procesadores que estamos fabricando ahora, en los multicore, lo que estamos haciendo es meter redes de comunicaciones también en el chip. Las primeras, cuando había 4 cores, con un crossbar simplito me arreglaba. Simplemente comunicación punto a punto entre todos los elementos. Después, Intel lo que está utilizando son anillos. Hasta 2 y 3 anillos en cada uno de los procesadores, sobre todo de la serie E. En el que lleva 18 cores se utiliza hasta 3 anillos. En otros fabricantes están utilizando redes. En este momento estamos mapeando sobre los procesadores redes planas, redes 2D, que es lo que se adapta a nuestra tecnología. Pero no está muy lejano el momento en que empezaremos a mapear redes 3D. En el fondo no es nada nuevo. Antes se hacía fuera, ahora se hace dentro del chip. Y bueno, ¿cuáles son de alguna forma los retos en este momento? Del power hemos hablado mucho, pero desde arriba no. Es la palabra de moda, ¿no? Big Data, como queráis decirlo, todo el mundo habla de eso. Bueno, somos muy expertos los informáticos en inventarnos nombres que suenan bien para llamar a las mismas cosas, porque no son cosas nuevas en la mayoría de los casos. Pero bueno, y un poco al hilo de eso también, no sé si está por aquí Esteban, ¿no? Bueno, que muchas cosas volvemos a reinventar lo que ya estaba inventado. Un poco el camino de las GPUs vienen del dispositivo de propósito específico hacia las GPUs actuales, que no son ni más ni menos que la traslación a la tecnología actual de los array processors de los años 80. Eran básicamente máquinas síncronas que todos los procesadores hacían lo mismo a nivel de datos, que es un poco el que está en todas las aplicaciones que esta mañana nos comentaba Ernesto. Pero ojo, esas aplicaciones son muy importantes, pero hay muchas otras que no tienen paralelismo a nivel de datos y que para los cuales las GPU no sirven. Y entre ese caso, algunas aplicaciones de Big Data sí que lo presentan, pero la gran mayoría no. Aquí, ¿qué problema tenemos? El volumen de datos crece a un nivel espectacular. Un montón de dispositivos conectados, todos produciendo datos simultáneamente y metiendo datos en esos grandes servidores en la nube y creciendo y creciendo y creciendo. Y el rendimiento y el almacenamiento asociado a ese procesamiento de los datos no crece tan rápido, crece mucho menos. Por tanto, un problema. ¿Qué pasa con el power? Bueno, la ley de Moore, veis cómo se está cambiando y cómo va evolucionando, pero el retorno en eficiencia de cada milímetro cuadrado de silicio se está ralentizando y se va a detener. En algún momento pararemos. Y sobre todo, hay un problema clave. El consumo de energía de las tecnologías de la información en modo genérico es insostenible. En este momento, los centros de datos, los data centers, consumen más del 3% de la energía mundial. Y eso es lo mismo transformado en emisiones contaminantes. Entonces, obviamente, ese camino no podemos seguir por ahí. Hay que limitarlo y, bueno, pues, ¿cómo? Consumiendo menos, porque en estos grandes centros de datos
un 60% adicional es el coste de la refrigeración. Y de ahí que todos estos grandes suministradores de servicios de la nube están moviendo sus grandes centros de servicios pues al círculo polar ártico, de ahí para arriba, porque refrigerar con temperaturas bajo cero es bastante más eficiente desde el punto de vista pasando. Y eso, fijaros aquí algunos datos sobre lo que se llama también el diluvio de datos. Esos son los niveles de crecimiento de todos los dispositivos que estamos utilizando todos simultáneamente. Aquí tenéis un poco cuál es el gap entre el crecimiento de los datos que estamos generando y la capacidad para almacenar y procesar esos datos según la tecnología que estamos manejando. Un tercer ejemplo, crecimiento de objetos S3 en los servicios de la nube de Amazon. Bueno, veis que es espectacular en todos los casos. Primer problema, por tanto, tecnologías para procesar y almacenar de forma mucho más eficaz los datos. Segundo problema, lo que se llama el silicio oscuro. ¿Qué es eso? Pues que podemos construir chips que tienen muchas cosas, pero no las podemos mantener todas funcionando simultáneamente. Y de ahí un poco la gran ventaja de los chips heterogéneos. Al ser heterogéneos no todo tiene que estar funcionando al mismo tiempo. Entonces vamos a tener dispositivos con muchas cosas que no van a poder estar funcionando todas simultáneamente, al menos a la máxima frecuencia nominal de funcionamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues generar problemas del otro lado. Al final lo que no resolvemos desde el punto del área de la arquitectura y del hardware le toca resolverlo a la otra banda. Y la otra banda cada vez tiene más que ver con lo que hay dentro del chip. Los sistemas operativos tienen que ser conscientes de todo esto. Y todas las técnicas de planificación de sistemas operativos ya están cambiando, pero van a cambiar muchísimo más en los próximos años, porque tienen que contemplar todo esto y tienen que ser capaces de lidiar con sistemas heterogéneos, con decidir para cada proceso dónde va a ir mejor, cuántos threads es bueno que esté ejecutando, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenéis algunas cosas, y con esto ya para dejar 5 minutos vamos a ir terminando, que tienen que ver con la tecnología de memoria. Bueno, esta mañana Esteban hablaba, la nueva ya hay memorias 3D en el mercado, normalmente solamente de 2 capas. La memoria es un buen dispositivo para hacer dispositivos 3D. ¿Por qué? Porque toda la memoria no se accede simultáneamente, sino vamos a acceder a las palabras o a los bloques de memoria que yo esté manejando. El problema de los dispositivos 3D es la refrigeración. Si una capa de silicio ya es difícil refrigerarla, si le pongo otra encima, que la tapa, la cosa se complica más. Las memorias, afortunadamente, se van activando por zonas y, por tanto, distribuyen un poco la generación de calor y es más fácil manejarla. Hay bastantes propuestas para dispositivos 3D en la cual lo que se plantea es dispositivos activos de refrigeración dentro del chip. O sea, microválvulas de silicio, tuberías que pasan de arriba abajo por el chip y que pasan un fluido para refrigerar cuando hace falta, en función de la temperatura. Bueno, eso es, obviamente es posible tecnológicamente, hay prototipos, pero ¿dónde nos pone el costo de los dispositivos? Nuevas tecnologías de memoria, básicamente tecnologías de tipo resistivo, de tipo magnético o de tipo BCM, todas tienen muy buenas ventajas respecto a la RAM dinámica que estamos utilizando. Consumen menos, son más densas y por tanto muy bien por ahí. Pero la persistencia es muy baja. ¿Qué significa eso? Que admiten un número de escrituras muy limitado. Un poco como pasa con las flash memory, las que utilizamos en las llaves. ¿Qué significa eso? Pues que no puede ser repuesto nada más que en determinadas áreas. ¿Qué se está haciendo? Pues se está trabajando muy intensamente en cambiar cómo los procesadores usan la memoria para tratar de minimizar el número de escrituras y por tanto alargar la vida operativa de estos dispositivos que ya están en el mercado. Y una buena memoria de hace muy poquito, el anuncio de Intel y Micron 3D Expand, una nueva, no da muchas precisiones, hay una nueva tecnología de memoria que va a estar en el mercado ya. Es básicamente latencia similar a las RAM dinámicas, muy bueno, persistencia similar a las flash
no tan bueno pero razonable, mucha mayor capacidad y muy bajo consumo. La primera propuesta que hace Intel es esta de aquí: intentar imponer un nuevo nivel de memoria entre lo que antes era la memoria principal RAM dinámica y los discos de estado sólido, que ya empiezan a ser estándar en muchos sistemas. De manera que el bulk de almacenamiento sería en este nivel y la memoria RAM convencional, la memoria principal, se transformaría, entre comillas, en un nivel adicional de caché. Bueno, esto va a estar pronto en el mercado, no sabemos nada de precios, pero sí que puede ser, bueno, un alivio, no una solución, un alivio a los problemas que estamos manejando. Bueno, ya para acabar, básicamente el futuro, many cores, cada vez más cores, en esos dispositivos, esas máquinas que utilizaban GPUs en esas tablas, lo que utilizan básicamente son dispositivos específicos que utilizan muchos cores simples para resolver el mismo trabajo. Pero cores que no son como una GPU, sino que son cores más cercanos a CPUs de propósito general. Eso implica herramientas de programación, evoluciones de las redes de interconexión. El rendimiento va a ser mucho más dependiente de la latencia de la red que yo tenga a todos los niveles del sistema, tanto intrachip como fuera del chip. Y la potencia, bueno, pues ahí la única solución es seguir reduciendo el consumo y también gestionar eficientemente los recursos, de manera que yo creo que además, teniendo en cuenta el power en sistemas multicore, bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de cómo todo esto está cambiando también las diferentes capas de chips heterogéneos, cores, aceleradores, FPGAs, GPUs, así, todo lo que pueda para acelerar. De hecho, las propuestas más interesantes ahora para resolver los problemas ligados al Big Data vienen de aceleradores FPGAs, aceleradores dedicados, FPGAs que tienen el mejor balance, según los datos provisionales, entre rendimiento y consumo para el tipo de procesamiento que hay que hacer. De hecho, algo que puede ser significativo es que Intel hace como un año, si no recuerdo, compró Altera. Por tanto, la previsión que tienen es integrar FPGAs en algunas generaciones o en algunos de los chips de próxima generación. Y bueno, me quedan 5 minutos. Había una transparencia final, pero yo creo que con esto vale. Así que ahora a vuestra disposición para las preguntas.